El arte en el Imperio Aqueménida. El Imperio Aqueménida es el nombre dado al primer y más extenso de los imperios de los persas. Dos soberanos, Ciro II el Grande, 555-530 a.C., y Cambises II, 530-521 a.C., constituyeron el imperio más extenso conocido hasta ese momento en Medio Oriente. Durante el reinado de su hijo Cambises, el imperio se extendió hasta Egipto, y en el posterior de Darío I el Grande, 521-486 a.C., este lo robusteció organizativamente, creando las satrapías y alcanzando el cenit de su poder. Posteriormente, las guerras médicas de la primera mitad del siglo V a.C., así como los deseos secesionistas de algunas provincias, fueron debilitando el imperio, hasta que la conquista de Alejandro Magno, derrotando a Darío III en Gaugamela, supuso el fin del imperio aqueménida. La personalidad de la cultura persa y de su arte quedó definida en la corta y gloriosa etapa transcurrida entre Ciro II y Darío I. El arte será fundamentalmente al servicio del soberano, principalmente en sus palacios y tumbas, puesto que, según afirmaba Heródoto de Halicarnaso, la religión persa no necesitaba templos ni imágenes de dioses. El dios más importante era Ahura Mazda u Hormuz, divinidad exaltada por Zoroastro como el creador, quien era el verdadero soberano del imperio. El rey no era más que un intermediario entre los dioses y los hombres. Por tanto, serán las construcciones palaciegas donde encontraremos las manifestaciones artísticas más importantes y donde se plasmarán sus rasgos más distintivos. Los persas no poseían un bagaje arquitectónico propio. Eran un pueblo seminómada, de pastores y jinetes. Sin embargo, desde su fundación por Ciro II, el imperio aqueménida se dota de construcciones monumentales. Al principio, inspirados en los pueblos conquistados, los arquitectos aqueménidas integran estas influencias y proponen rápidamente un arte original. El elemento más emblemático de la arquitectura persa es sin duda alguna la columna. Las columnas prácticamente no eran utilizadas en la arquitectura mesopotámica, por lo que podemos considerarlas como la única aportación auténticamente persa en este campo. Su utilización permitía construir grandes espacios sin compartimentar, mediante muros que los sustentasen, lo que se convirtió en la característica principal de los palacios persas. Las primeras columnas persas eran de madera, por lo que no se conservan. Posteriormente crearon columnas de piedra, estriadas, inspirándose en delgados troncos de madera que permitían alcanzar una mayor altura y eran más fuertes a la hora de aguantar las techumbres, que luego coronaban con capiteles. Estos eran abiertos, de grandes horquillas, figurando bustos de toros arrodillados. En esencia, se caracterizan por una parte inferior inspirada en Egipto, imitando un ramillete de hojas que corona el estípite de las palmeras. La parte superior, cruciforme, asegura el paso del plano circular al plano rectangular. Lleva 4 volutas adosadas a los lados del cuadrado central. Las basas presentan dos tipologías distintas. El modelo sencillo, más antiguo y de carácter jónico, que consiste en un doble pedestal escalonado con o sin estrías adornándolo. El más vistoso, un aspecto acampanado, y su decoración consiste en motivos vegetales y geométricos. El coronamiento de la columna consiste en un bloque imposta formado por dos partes delanteras de animales, opuestas, entre las cuales se colocaba la viga maestra. Las columnas, con el capitel completo, se reservaban para las partes interiores de los edificios. Sin embargo, las columnas con prótomos, o bustos, de animales colocados directamente sobre el fuste, se utilizaban en los pórticos. Los aqueménidas desearon repetir en sus palacios la magnificencia de las salas hipóstilas egipcias, pero con una construcción más leve, más rápida, más luminosa, más de acuerdo con el paisaje y el clima. La arquitectura aqueménida está basada mayoritariamente en los palacios construidos por los soberanos. También quedan algunos vestigios de templos relacionados con Zoroastro. Los rasgos principales de los palacios aqueménidas consisten en un pórtico abierto de esbeltas y originales columnas, flanqueado por dos angostas torres almenadas. Sigue luego una gran apadana, o sala cuadrada hipóstila, que sostiene un techo plano de madera y, a ambos lados de esta sala, aparecen estrechas salas de cámara y recintos con bóveda. El palacio de Pasargada fue mandado construir por Ciro el Grande entre los años 559 y 530, en la ciudad antigua de Pasargada. Fue la primera capital del Imperio Aqueménida.
construyó su palacio siguiendo una original concepción en comparación con los templos mesopotámicos. Ocupaba una gran explanada. Los edificios eran monumentales y de gran tamaño. Se disponían independientemente y de forma dispersa. Proliferaban las columnas y los espacios abiertos, recordando en su disposición a las grandes tiendas nómadas. Utilizaban capiteles monumentales, caracterizados por terminar en dos prótomos de toro, en los que se apoyaban directamente las vigas de la cubierta. La arquitectura persa utilizaba el adobe, material constructivo característico de Mesopotamia, pero también la piedra, ya que disponían de canteras. Parece ser que también emplearon mucho la madera, pero sus restos no han llegado a nuestros días. La entrada monumental se encuentra en el ángulo sudeste del recinto, que estaba amurallado. Las principales puertas estaban flanqueadas por enormes toros alados. Al sur se encuentra el edificio más importante, la Apadana o sala hipóstila de audiencias. Es un enorme edificio de planta rectangular, con pórticos en los 4 lados y de doble hilera de columnas, más altas que los pórticos que comunicaban con el gran salón interior. Los elementos diferenciadores de las columnas de este palacio son las siguientes. La elevación de sus columnas de piedra blanca, fuste liso, basa cuadrada de piedra negra, realzada con un toro blanco estriado, capitel bloque impostura de piedra negra con forma de prótamos de toros, de leones y de caballos. La decoración esculpida, dispuesta en el encuadramiento de las 4 puertas de la sala central, utilizaba el tema de los genios animales con cabeza humana, guardianes de las entradas. En medio de una explanada, al norte, se halla lo que parece que fue la residencia real, muy parecida en planta a la Apadana y caracterizada por planta rectangular con pórticos, gran sala hipóstila central franqueada por habitaciones. En la decoración del palacio se hizo acopio de fórmulas artísticas asirias, griegas y egipcias, algo que veremos en el apartado de la escultura. En definitiva, esta monumentalidad era una forma de pregonar el poder de los soberanos. En la construcción del palacio trabajaron canteros jónicos, orfebres medos y egipcios y artesanos babilonios para el trabajo del ladrillo. En época de Darío I, su imperio se extendía desde Egipto al Indo y desde el Danubio hasta el Sirdaria. La capital, Pasargada, perdida en un pequeño valle de la meseta persa, resultaba demasiado céntrico. Sin embargo, Pasargada no fue abandonada, quedando como capital religiosa. Darío I escogió Susa como capital política, diplomática y administrativa en el año 539. Esta ciudad estaba situada a menos de un centenar de kilómetros del Golfo Pérsico. En la antigua Acrópolis elamita se alzó la ciudadela, al noroeste de esta los palacios reales. Al sur, la ciudad propiamente dicha. Todo ello se rodeó de un potente muro de recinto, excavándose delante de este un foso que se cubrió con las aguas del desviado río Chaur. El conjunto estaba pintado de amarillo claro, lo que le daba una apariencia de mármol, a la vez que enmascaraba las imperfecciones de la piedra. La puerta principal de acceso se abriría en la parte occidental del recinto, frente al pórtico oeste de la Apadana. Toda la decoración del palacio estaba realizada con ladrillos vidriados. La piedra se empleó únicamente para las columnas y los umbrales de las puertas. No se ha encontrado ningún resto de piedra esculpida en las ruinas de Susa, salvo una escultura exenta de Darío I. No parece probable que el ladrillo de terracota vidriado adornara los muros interiores de las salas. Las superficies exteriores que cubrían eran enormes, ya que la altura de la Apadana, sobre todo desde el nivel de los atrios, sobrepasaría los 20 metros. El palacio con la Apadana se elevaba sobre una terraza, como era común en los palacios aqueménidas. El techo de esta estaba sostenido por 6 filas de columnas de piedra. Fustes estriados, basas cuadradas y capiteles formados por 2 prótomos de toros. La Apadana estaba decorada con losetas esmaltadas, representando leones, toros y arqueros. Cada pórtico tenía 2 filas de 6 columnas, cuyas basas acampanadas se mostraban una decoración diferente cada una de ellas. Persépolis, literalmente, la ciudad de los persas, fue la capital del imperio persa durante la época aqueménida y hasta el siglo III después de Cristo. Una vez terminado el palacio de Susa, que era su palacio de invierno, y sin abandonar Pasargada, Darío I decidió construir una nueva capital en Persépolis en el año 521. Existen pruebas de actividad constructiva por lo indicado en unas tablillas encontradas en el sitio, al menos desde el año 509, cuando se produjo la construcción de las fortificaciones. Las construcciones de Darío fueron continuadas y completadas por sus sucesores a lo largo de 2 siglos,
hasta la toma de la ciudad por Alejandro Magno en el año 331. Su hijo Jerjes I añadió al complejo la Puerta de todas las Naciones, el Hadís e incluso el Trípilon. Bajo Artajerjes I, en 460, 1149 artesanos se encontraban presentes en las obras. Una puerta quedó inacabada, así como un palacio atribuido a Artajerjes III. Manteniendo la tradición, los arquitectos levantarán, como en Pasargada, una terraza en la amplia llanura de Mardvast. Esta tiene una pared de revestimiento cubierta de relieves, donde se representa una procesión de vasallos deponiendo al pie del monarca los tributos debidos. Como todos los palacios aqueménidas, los de Persépolis tenían sistemáticamente los muros de adobe, lo que puede parecer sorprendente en una región donde la piedra de construcción está muy disponible. Es, de hecho, una característica común a todos los pueblos de Oriente, que han reservado los muros de piedra a los templos y a las murallas. Ningún muro de Persépolis ha sobrevivido. Los elementos aún en pie son los marcos de las puertas y las columnas de piedra. La construcción del palacio se realizó sobre una gran terraza natural preparada al efecto y protegida por un sencillo muro de cierre, en comparación con los mesopotámicos. Los edificios se disponían aglutinados. Eran monumentales y de gran tamaño. Proliferaban las columnas y utilizaban capiteles tauromorfos. Con la inclusión de Jonia en el imperio, la arquitectura persa aqueménida sufre una fuerte influencia greco-jónica, particularmente visible en las salas hipóstilas y en los pórticos de los palacios de Persépolis. Las columnas de Persépolis son efectivamente de estilo jónico, con un fuste acanalado y delgado. El diámetro es inferior a la 10ª parte de la altura y ninguna de la columna de Persépolis es más ancha de 1,9 metros. Algunos capiteles llevan grifos incorporados en los grifos de bronce arcaicos griegos. Entre los elementos de estilo faraónico egipcio fácilmente reconocibles se pueden citar los sostenes de las cornisas que sobresalen en las puertas, columnas adinteladas, salas hipóstilas, hipogeos, así como el nacimiento de los capiteles. Algunos atribuyen también a los egipcios el aporte del pórtico. La influencia de Mesopotamia está muy presente en las torres, almenas, plataformas, ladrillos vidriados, relieves esculpidos y en particular en la fórmula palatina asociada a los palacios, uno para audiencia pública y otro para audiencia privada. De los griegos aprendieron cierto sentido de la proporción humana y de la escala. El principal conjunto se construyó en la explanada, sobre un terraplén de 12 metros de altura. El acceso al palacio se realizaba accediendo por una escalera. Una vez subidos los escalones y a través de los propíleos de Jerjes, siglo V a.C., réplica de los de Susa. Nos encontramos enfrente de la Puerta de las Naciones, construida por Jerjes. Se trataba de una sala cuadrada de más de 25 metros de lado, con el techo sostenido por 4 columnas de piedra. Esta sala tenía 3 puertas, la primera adornada con toros guardianes, y las otras 2 conducían respectivamente la del este, adornada con toros androcéfalos hacia el Salón de las 100 columnas, y la del sur hacia la padana de los palacios residenciales. Finalmente, al sureste de la terraza se halla el tesoro, un imponente conjunto de almacenes. Las columnas tenían más de 20 metros de altura y el ancho de los capiteles más de 4. Se apoyaban sobre un basamento, a veces cuadrado y a veces campaniforme. El fuste era acanalado y rematado por un capitel compuesto, toros androcéfalos, leones cornudos o grifos adosados. El fuste de las columnas a veces era de madera y en tal caso estaba estucado y decorado con motivos geométricos. De fuerte influencia siria, flanquean la Puerta de las Naciones 2 grandes toros alados que componían los montantes. Los propíleos de Jerjes abrían paso a la vía de las procesiones, por la que se accedía a un palacio inacabado que desembocaba en un patio, que se abría sobre el palacio de las 100 columnas. A la padana se accede por 2 grandes escalinatas, en los lados norte y este, que conducen a su interior. Ocupa una superficie de 110 metros cuadrados. De 2,60 metros de altura, su decoración exterior está basada en el desfile que el día de Año Nuevo o Noruz y en presencia del soberano realizaban los altos dignatarios de las naciones y los nobles sátrapas medos y persas, entregando ofrendas de todas las naciones que componían el imperio y que depositaban al pie del trono en señal de fidelidad. La sala principal, con techo sostenido por 36 columnas, mide 60 metros de lado. En 3 de sus lados está bordeada por pórticos con columnas. En los ángulos, 4 torres con una escalera que conducía al techo de la terraza. Al este y al norte, 2 escaleras monumentales con rampa
doble de escalones, dan acceso al edificio. Las escaleras estaban embellecidas por dentro y por fuera con relieves policromados. La decoración se componía de 3 partes. La fachada en el centro, en la que 8 guardias presentan una inscripción real, en tanto que en los ángulos el triunfo de las fuerzas del bien y del mal está simbolizado por un león derribando a un toro. En la parte exterior de la rampa delimita el paisaje donde se celebra el desfile. En la parte interior, unos guardias persas colocados en los escalones forman un doble valladar ante el cual pasarán el rey y todos los grandes. En el muro, que es el pedestal mismo de la Apadana, se representa la procesión de las 23 naciones súditas del imperio. Al sur de la Apadana y contiguo al palacio de Darío se encuentra el Trípilon, así llamado por sus 3 puertas de entrada. Vestíbulo de audiencias de Jerjes es un palacete situado en el centro de Persópolis. Se accede por el norte a través de una escalera esculpida, cuyos relieves muestran principalmente a guardias medos y persas. El Táchara, o Palacio de Darío, así nombrado por una inscripción situada en un montante de su puerta sur, está situado al sur de la Apadana. Es el único de los palacios en tener un acceso al sur por medio de un pórtico. Construido por Darío I, el palacio es completado por Jerjes I, quien lo amplió y posteriormente Artajerjes III añadió una segunda escalera al oeste. Esta nueva entrada crea una asimetría inédita. Los trajes de los personajes medos, cilicios y sogdianos representados son diferentes de los de las otras escaleras anteriores, lo que sugiere un cambio de moda y refuerzan la idea de una construcción ulterior. El Hadish, o Palacio de Jerjes, se encuentra al sur del Trípilon. Su vestíbulo central constaba de 36 columnas de piedra y de madera. Se trataba de troncos de árboles de grandes proporciones y grandes diámetros, lamentablemente perdidos. Estaba rodeado por el este y el oeste por pequeñas habitaciones y pasillos, cuyas puertas presentaban relieves esculpidos. El acceso a la terraza se hacía a través de una escalera monumental al este, de doble tramo, presentando la misma decoración que la escalera sur del Táchara. Toros y leones, guardias persas, disco alado y esfinge. Al este de la Apadana, a donde se accedía por una puerta monumental, porticada, inacabada, se encuentra el palacio o sala de las 5 columnas, también llamado Sala del Trono. Es una gran sala hipóstila de 70 metros de lado y planta cuadrada. Es el más grande de los palacios de Persépolis. Solo permanecen las basas de las columnas y los montantes de las puertas. Al sur del Palacio de las 100 columnas se encontraban las residencias de los soberanos y el tesoro. Construido por Darío I, se trata de una serie de salas situadas en el ángulo sureste de la terraza, extendida sobre una superficie de 10.000 metros cuadrados. A pesar de su gran superficie, el acceso era por 2 pequeñas puertas estrechas. El tesoro consta de 2 salas importantes. Sala de 99 columnas, que era la sala del trono provisional construida por Darío I, y sala de 100 columnas. Su tejado era soportado respectivamente por 99 y 100 columnas de madera. Se han encontrado tablillas de madera y de arcilla que detallan el montante de los salarios y beneficios pagados a los obreros que lo habían construido. En todo el palacio predomina la regularidad, así como la aplicación de un módulo de planta cuadrada. En la decoración de los edificios se hace evidente el eclecticismo del arte persa, con mezcla de elementos asirios, egipcios o griegos. No hay mucho que decir de la arquitectura religiosa aqueménida, dado que prácticamente no existió como tal. Únicamente puede citarse la torre de Nas y Rustam, muy cerca de Persópolis, situada enfrente de los hipogeos reales. Es una construcción que resulta un tanto extraña. Torre de base cuadrada, de la que una parte se encuentra por debajo del nivel del suelo. Se trata del cubo o torre de Zoroastro, del siglo V. Este edificio, de 12 metros de altura, es de única entrada. Construido con sillares de piedra caliza, está decorado con alvéolos rectangulares en su cara externa y 3 filas de ventanas ciegas en sus 3 lados. En sus muros hay ciertas inscripciones sasánidas. Una única cámara de 5,30 por 3,75 metros se cerraba con la ayuda de 2 batientes. Los cojinetes de las puertas son todavía visibles. Sobre el uso que tenía hay diversas versiones: antiguo templo de fuego, tumba, templo de Anaíta, que era la diosa de las aguas, de la fecundidad y de la procreación, y lugar para celebrar coronaciones de los reyes aqueménidas. La tumba de Ciro II el Grande se encuentra en Pasargada, a 800 metros del Palacio de Ciro.
El edificio del sepulcro del siglo VI tiene exteriormente 6 por 5 por 6 metros. Es un sobrio y original mausoleo construido con sillares de piedra caliza. Sobre alto basamento escalonado se encuentra el sepulcro, en forma de casa a doble vertiente. La puerta del sepulcro es excesivamente pequeña. En el interior de la cámara sepulcral no hay ninguna decoración. Por los restos adyacentes parece que la construcción estaba rodeada por un pórtico. Quedan restos de la tumba de Cambises II en Pasargada, cerca de la fortaleza de Tol Ekat. Los sucesores de Ciro no siguieron su fórmula monumental y prefirieron excavar las tumbas de la roca de Nasqi-Rustam cerca de Persépolis. Todas las tumbas fueron expoliadas, por lo que no se han encontrado nada dentro de la cámara funeraria que permitiera conocer un poco más de sus procedimientos funerarios. Son 4 tumbas reales de Darío I, Jerjes I, Artajerjes I y Darío II, pero excepto la de Darío I, el resto no lleva ninguna inscripción que permita identificarlas con certeza. La entrada a cada tumba es el centro de cada cruz, que se abre a una pequeña cámara, donde el rey yacía en un sarcófago. Darío eligió el paredón rocoso de Nasqi-Rustam con un tipo de tumba que adapta al exterior forma de cruz de brazos anchos, configurando una pared rebajada. Presenta un pórtico tallado en la parte ancha de los brazos, desde el que se entraba a la cámara funeraria. Hay relieves simbólicos en la parte superior. Su entrada, con 4 columnas decoradas por una hilera de personajes, está presidida por la figura de un rey ornado ante un altar de fuego con el pie sobre el estrado. En el friso de la tumba se ve un relieve en el que aparecen 28 personas levantando un trono sobre el que está el rey. Esto representa el imperio, las 28 naciones que lo componen y que, como todas, consideran al rey como la entidad que los une y los unifica en el imperio persa. Hay también 7 grandes bajorrelieves en la roca de Nasqi-Rustam, bajo las tumbas, esculturas mandadas por los reyes sasánidas. En el monte Kuerramat, situado detrás de Persépolis, hay otras 2 tumbas semejantes, pertenecientes probablemente a Artajerjes II y Artajerjes III. Asimismo, hay una tumba inacabada que podría ser la de Arsés, o más seguramente la de Darío III, el último rey de la dinastía aqueménida que fue derrocado por Alejandro Magno. La afición al revestimiento arquitectónico de los persas redujo el papel de la escultura de bulto entero, favoreciendo la técnica del relieve. La escultura, propiamente dicha, parece haber sido reservada a los objetos de tamaño pequeño, cabezas y estatuillas, la mayoría de las veces simples esbotos destinados a ser depositados en los templos. Estas figuritas, conformes a la condición social del tema, mostraban parecidos o eran convencionales. La forma más conocida y más extendida de la escultura aqueménida es el bajorrelieve, expresándose particularmente en Persépolis. Es patente la influencia asiria en la escultura, pero los modelos mesopotámicos se interpretan con un sentido de la armonía que evoca el clasicismo griego. Aunque los aqueménidas tomaron artistas con sus estilos y técnicas de todos los rincones del imperio, produjeron no una simple combinación de estilos, sino una síntesis de un nuevo estilo persa único. Hombre Barbudo es una de las escasas estatuas de gran tamaño existentes del arte aqueménida. Esta figura combina influencias tanto griegas como persas. Data del siglo VI. Se conserva la parte superior de la escultura. Está vestido a la moda griega, con un chitón parcialmente cubierto por una himación. El pelo corto, asegurado por una corona de laurel decorada con rosetas, también es de estilo griego oriental, al igual que la sonrisa en los labios. Sin embargo, el doble banco de rizos de serpiente en la frente y el tratamiento de la barba, artificialmente rizada, reflejan la moda persa aqueménida. Darío I, esta estatua del siglo V, que puede visitarse en el Museo Nacional de Teherán, fue esculpida en Egipto, a partir de graubaca procedente de las canteras de Wadi Hammamat. La estatua, sin embargo, fue erigida cerca de la puerta oriental de la Padana, en el Palacio de Susa. Este objeto es muy interesante, a la vez importante, ya que es el único ejemplo de una escultura de bulto redondo de su tipo que se conserva del período aqueménida. Cabeza de joven aqueménida, conservada en el Museo Nacional de Irán, en Teherán, y encontrada en el sitio arqueológico de Persépolis. Está hecha de lapislázuli, tiene 6,5 centímetros de alto y 6 centímetros de ancho, y data de los siglos V y IV. El joven aqueménida, con una corona almenada, representa, según algunos historiadores, un príncipe.
De hecho, su peinado es característico y se asemeja al de una figura de piedra caliza aqueménida conservada en el Museo del Louvre. Cabeza de aqueménida data del siglo VI, de piedra caliza de una estatua masculina del período aqueménida con rasgos persas. Lleva una corona de flores con cuentas o bellotas. El tratamiento estilizado del cabello y la barba es característico persa. Dentro de las escasas esculturas exentas existentes encontramos la de dignatario persa, del siglo V, vestido con pantalones persas y gorra kirbasia, que es un vestido de viajero. Es una estatuilla de plata de la corte de Artajerjes I, que data del siglo V. Fue encontrada en Susa y se encuentra en el Museo del Cercano Oriente en Berlín. Figura antropomórfica del siglo V, que representa a un toro con cabeza humana. Posiblemente formaba parte de un capitel del Palacio de Persépolis. En el Palacio de Persépolis se puso un especial esmero en la decoración en relieve, ampliamente en los frentes de las plataformas de los edificios, en las paredes de las rampas y escalinatas y en las jambas de las puertas. La escultura aqueménida, como heredera de la asiria, continuó las formas y procedimientos de esta, aunque añadiéndoles mayor atildamiento y más tendencia a la imitación del natural, con cierto esmero y amaneramiento en el plegado de paños que se hacen minuciosamente desde la época de Darío I. Decoran las escaleras, los lados de las plataformas de los palacios y el interior de los vanos. Probablemente eran utilizados en la decoración de las salas hipóstilas. Se encuentra la mayoría de los estereotipos de las representaciones orientales antiguas. Todos los personajes son representados de perfil. Si la perspectiva está presente de vez en cuando, los diferentes planos son reflejados generalmente uno bajo otro. Las proporciones entre los personajes, los animales y los árboles no son respetadas. Los temas representados no son ya escenas bélicas ni de caza, sino más bien de ceremonial palaciego con sus arqueros y guardias, algún combate con fieras y tal o cual escena religiosa o ficción mitológica. Estos bajorrelieves son notables por su calidad de ejecución, cada detalle reflejado con una gran fineza. A lo largo de 300 metros de bajorrelieves y en 23 escenas diferentes, separadas cada una de ellas por la talla de un ciprés, se asiste al silencioso y eterno desfile de las naciones y de los soldados inmortales. Cincelados en una roca gris oscura, a menudo pulimentada hasta alcanzar la textura del mármol, se pueden apreciar con detalle los rasgos físicos, las ropas, el calzado y los adornos característicos de más de 20 pueblos de la antigüedad, así como la rigidez marcial de los soldados del cuerpo de élite del ejército real, que vistos de perfil da la sensación de estar a punto de escapar de la piedra. Son relieves de más bulto que los asirios, ejecutados con extraordinario oficio. Resultan de un arte que repite las fórmulas con pulcritud, pero sin particular inspiración. De entre todos destaca la apadana, extraordinaria. Son destacar igualmente los relieves de la escalera norte de la apadana del Palacio de Darío I, que se exhiben en el Museo Nacional de Teherán. Esculpido en bloque macizo de piedra diorita, representa a Darío el Grande en el trono recibiendo a un oficial medo inclinado hacia adelante y que lleva su mano derecha a los labios, en señal de respeto. Podría tratarse de un quiliarca, comandante de 1000 guardias, o de un gobernador del tesoro o ganzabara. Jerjes y los nobles persas se encuentran de pie, detrás de Darío. Dos portadores de incienso se encuentran entre el rey y los dignatarios. Destaca en Pasargada la figura del bajorrelieve El guardián de las 4 alas, de Ciro el Grande, con 4 alas, corona de 2 cuernos y ropa elamita de la realeza. Un complejo entramado de escenas retratando a los arqueros del rey Darío decoraban las paredes, así como motivos de la naturaleza como toros, unicornios, curvándose en volutas y palmas dispuestas con una flor o campana. Los menófores, guardia persa inmortal, personal de los soberanos, compuesta de 10.000 soldados, es retratada en los famosos frisos vidriados hallados en el Palacio de Darío I en Susa. Hoy en día se encuentran en el Museo de Pérgamo, en Berlín. Los arqueros en particular representan una simbiosis única de arte persa, griego y jónico de la época, probablemente reflejando el origen de los artistas que fueron contratados por Darío y sus reflexiones personales de la obra terminada. El friso completo debió ser un gran espectáculo decorativo a la vez que la demostración del poder del rey sobre súbditos y visitantes extranjeros. Situados de perfil, parecen custodiar simbólicamente el palacio de posibles enemigos. Hieráticos en formación e impertérritos transmiten una cierta sensación de respeto y miedo ante lo que tuvo que ser una impresionante formación militar.
El friso de los leones son frisos vidriados hallados en el palacio de Darío I en Susa. Hoy en día se encuentran en el Museo del Louvre en París. Lammasu era una divinidad protectora androcéfala, un ser híbrido legendario principalmente de la mitología asiria que posee cuerpo de toro o león, alas de águila y cabeza de hombre. Además de benéficos y protectores para los que los poseyesen, estos toros androcéfalos alados influían temor y respeto a los espíritus maléficos y a los enemigos. Estos frisos vidriados fueron encontrados en el palacio de Darío I en Susa. Hoy en día se encuentra en el Museo del Louvre en París. Toro alado son frisos vidriados encontrados en el palacio de Darío I en Susa. Hoy en día se encuentra en el Museo Nacional de las Culturas, en México. La apadana del palacio de Susa, como ya se indicó, se encontraba decorada con losetas esmaltadas, representando leones, toros y arqueros. Dichas losetas esmaltadas estaban plasmadas con una mezcla de arena y de cal, y luego, una vez secas, sufrían un breve proceso de cocción. A continuación se procedía a diseñar el contorno de las figuras con un esmalte azul. Seguidamente se realizaba una segunda cocción y posteriormente se rellenaban de color los espacios vacíos. Finalmente se procedía a la última cocción. Solamente faltaba colocar las losetas para montar estos decorados de tonalidades azules, blancas, amarillas y verdes. Ladrillos silíceos esmaltados representan palmas, dispuestas como flores. Pertenecen al siglo VI del palacio de Darío I en Susa. Destaca la viva coloración preservada gracias a la estructura, que quedó protegida de los elementos al ser enterrada. Esta obra se encuentra en el Museo del Louvre en París. Ladrillos silíceos esmaltados es otro friso de terracota decorativo del palacio de Darío I en Susa. Representa lo que parece ser espirales, excepcionales tanto el color azul como el parecido con el océano. Las artes suntuarias ocupaban un lugar importante dentro de la sociedad aqueménida. El ritón o recipiente para beber con forma de cuerno y usualmente terminado en forma de animal es el tipo más común de grandes obras de metal que han sobrevivido. Hay una serie de buenas joyas en metales preciosos, también en su mayor parte representando animales, y el tesoro del Oxus tiene una amplia selección de tipos. A la ropa de las élites se cosían piezas pequeñas, típicamente de oro, y han sobrevivido varios torques de oro. El tesoro del Oxus es una colección de 170 objetos de metalurgia en plata y oro de la época aqueménida, datados entre el 550 y el 530. Se encuentra en su casi totalidad en el Museo Británico de Londres, salvo algunas piezas que se hallan en el Museo de Victoria y Alberto de la misma ciudad. Fue hallado entre 1876 y 1880 y constituye el tesoro mejor conocido de objetos de oro y plata de la época aquemedia. Es de extraordinaria importancia, y no solo por la calidad de sus piezas, sino porque ha constituido la base del estudio de la orfebrería aqueménida. El tesoro, integrado por miniaturas de carros con sus caballos, sellos, figuras, brazaletes, anillos, monedas, jarras, placas votivas y objetos personales, fue vendido en bazares de la India británica y reunido de nuevo por el anticuario inglés Augustus Wollaston Franks, el cual lo legó al Museo Británico en 1897. Pez hueco de oro, datado en los siglos V-IV, es posible que fuera un recipiente para aceite o perfumes, aunque tiene un gancho sobre la aleta para colgarlo. En el lateral hay un lazo destinado a la suspensión o para colocar un tapón que luego se perdió. Cabe pues la posibilidad de que formara parte de un colgante. Carro tirado con 4 caballos, con 2 figuras vestidas con ropa meda, miniatura datada en el 499 a 300. Brazalete de oro, con acabados en forma de grifo, joya datada en el 499 a 300. En el arte de la joyería del período aqueménida destacaba la decoración polícroma, gracias a la técnica y característica de esta época, de la incrustación de piedras preciosas y esmaltes, siendo las más populares la turquesa, el lapislázuli, la cornalina, el cristal de roca, el ágata y el nácar. Placa votiva de 15,1 centímetros por 7 centímetros y medio. Representa una figura masculina de perfil, mirando hacia la derecha y llevando un barsón en la mano derecha. Su vestidura consta de una túnica hasta las rodillas, atada con cinturón y pantalones largos. Se cubre la cabeza con un tocado con cogotera. La túnica está adornada con unas franjas bordadas. Lleva a la cintura unas cinaces. Este tipo de vestido se encuentra también en los relieves de la fachada occidental del Palacio de Darío en Persépolis. Está datado en el 499 al 300 a.C.
Estatuilla votiva muestra a un personaje joven masculino sobre un pedestal de dos peldaños. Se presenta completamente desnudo, con solo un casquete sobre la cabeza, por lo que le sobresale un bucle de pelo sobre su frente. Tiene las orejas perforadas, y el que no tenga barba se le ha relacionado con la estatuaria griega, aunque el casquete abombado es de estilo persa, que también se puede observar en los relieves de Persépolis. Su actitud es firme, con los brazos en ángulo recto hacia el frente y unos puños cerrados que tienen agujeros verticales para sujetar unos objetos, en la actualidad desaparecidos. Tiene una altura de 29 centímetros y está realizado en plata y data del 499 al 300. El tesoro de Ciguille es un depósito de objetos elaborados en oro, plata y marfil, que fue descubierto en 1947. El tesoro contiene objetos de 4 estilos: asirio, escita, protoaqueménida y piezas nativas de la provincia. Esta colección de objetos ilustra la situación de la meseta iraní como cruce de caminos culturales, no siendo el menor de ellos la ruta de la seda, que fusionó culturas diferentes para informar el arte iraní temprano. La mayor parte del tesoro se encuentra depositado en el Museo Reza Abbasi de Teherán. Ritón de oro con forma de cabeza de carnero de Ecbatana, data del siglo VI y está en el Museo de Reza Abbasi Museum de Teherán. Vaso de oro con toros de Quantanflud, cerca de Ciguille, siglo V. Doble dárico de Artajerjes II, moneda de oro de alrededor de 8,4 gramos, común en el Imperio Aqueménida desde su introducción por el rey Darío I, que junto con una moneda de plata similar, el siglos, representaba el estándar monetario bimetálico del Imperio Persa, Aqueménida, datada en el 330. Representa en el anverso al rey persa corriendo sosteniendo un arco y en el reverso una línea ondulada. Amuleto colgante con forma de cabeza de leona, Susa, siglo IV, actualmente se encuentra en el Museo del Louvre.